Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. A 87 días del primer caso reportado en el país, Chile superó el número total de infectados por coronavirus que tiene China al día de hoy. De acuerdo, bueno, no es el único, no es un medidor así tan para caer de espalda, porque en muchos países, China creo que está en el número 14, ya lo pasaron todos los europeos, Estados Unidos, Brasil, Perú, en fin, pero igual es impactante, ¿no? China era el referente cuando aquí todavía no partía. De acuerdo a lo que informó el Ministerio de Salud, el número de casos acumulados de COVID-19 en el país superó la barrera de los 80.000 contagios. Desde que se informó del primer caso por allá el 3 de marzo, era en Talca, lo recuerdan, ¿no? ¿Cómo olvidarlo? Era el pánico, era un caso. China registra más de 84.000 contagios por coronavirus, quedando en el lugar 15 de los países más afectados por esta pandemia. La lista es liderada por los Estados Unidos y por lejos, con más de 1 millón de casos, seguido por Brasil, 410.000. Además, a nivel nacional se reportó una nueva alza diaria de fallecidos, con 49 víctimas fatales nuevas, alcanzando la cifra global de 890 víctimas. Da dolor de cuerpo hablar de cifras. Y detrás de ese 8, de ese 9 y de ese 0 que componen el 890, hay centenares de personas, de familias que no se pueden recuperar, que no lo pueden creer, que nunca lo imaginaron, que no era el momento. Entonces a veces las cifras nos endurecen un poco. Con esta nueva alza, por séptima vez en los últimos 8 días, se registraron más de 40 muertos diarios. Bueno, con esta información pasamos a la pregunta del día. ¿Cómo cambió tu cuenta de la luz tras decretarse la emergencia sanitaria? ¿Subió o bajó? Vamos a la mesa de conversación, porque algo de eso vamos a hablar. Está por ahí ya el exministro de Medio Ambiente, director del Centro de Acción Climática de la Universidad Católica del Paraíso, Marcelo Mena. Marcelo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, Matías, ¿cómo estás tú? Muy bien, pues ahí escuchando noticias sobre, por ejemplo, es una noticia ya que tiene un año aproximadamente, esto de la descarbonización de la matriz energética de Chile. Y es una... ¿Ahí estamos en la 2? Sí. Es una buena noticia porque se han adelantado, en él ha anunciado el adelanto del cierre de 2 centrales puntualmente. Ya había cerrado una de Tarapacá, entiendo, y ahora cerrada Bocamina 1, Bocamina 2, ubicada en la región del Biobío. ¿Cómo ves tú este proceso? Me parece súper bien. Yo creo que en un momento que estamos divididos algunas veces, cuando uno encuentra consensos, como el caso del cierre de las termoeléctricas, cuando uno conversa con los actores, puede pasar un gobierno a otro y se sigue esa política pública. El acuerdo se inició con el ministro Rebolledo, la presidenta Bachelet, conmigo, con la generadora. Cambia el gobierno, los mismos conceptos se mantienen. Hoy día construir una central solar es más barato que continuar operando centrales existentes. Y por lo tanto se han creado las condiciones en las cuales las energías renovables son el puntal de inversión y de baja de costos energéticos del país. Y por lo tanto, estas empresas como Enel, como Egener, como Engie y Colbún, hoy día están comprometidos a descarbonizar. Y la verdad es que si uno mira alrededor del mundo, hay pocos países con tanta generación a carbón que se han comprometido en el corto plazo a cerrar estas termoeléctricas. Evidentemente todos quisiéramos que fueran más rápido y hoy día esta noticia es bastante buena porque significa que 2 de las centrales de Coronel se apagan dentro de los próximos 2 años. Claro, una es ahora y otra en 2022, entiendo, ¿no? Es de la empresa italiana Enel esta. En rigor, sí. Marcelo, para entenderlo, no tenían por qué hacerlo ahora, no tenían por qué anunciarlo ahora, ellos se adelantan, ¿es así? Sí, pero efectivamente lo que pasa es que el despacho de la energía eléctrica se da en función de la demanda y en función de los costos de los precios de despacho. Como la demanda misma no está tan alta, efectivamente estas centrales no están necesariamente operando con la misma frecuencia que lo hacían antes. Pasó lo mismo en Estados Unidos. Y por lo tanto, entendiendo que también el mismo insumo de quemar carbón cuesta plata, en cambio operar una central solar o eólica es gratis, entonces es más rentable muchas veces apagar esas centrales.
Entonces, esto tiene que ver con una conversión importante que ha tenido el sector energético, eléctrico, termoeléctrico en particular, porque ha habido impuestos verdes, ha habido normas de emisión que han causado que el sector en general se haya limpiado en material particulado en torno a 80%. Sin embargo, la contaminación de cambio climático sigue siendo muy importante y es por eso que es parte de pilares centrales de la meta de descarbonización que ha hecho el gobierno recientemente. Ahora, si la motivación, además de comprometerse, y el acuerdo que ha hecho este gobierno con la descarbonización para el 2025 y para más adelante, es porque la verdad que también tiene un interés económico, uno debe suponer que va a haber más empresas que tienen centrales a carbón que las van a ir sacando, si es que les resulta menos atractivo seguir operándolas. Exactamente, y eso pasa en Estados Unidos, por ejemplo. Hoy día el carbón dejó de ser el rey, por mucho que se intente echarle carbón a la cosa, no está funcionando porque los empresarios entienden de que estas inversiones son proyectos que duran 20, 30 años y por tanto este tipo de tecnologías son incompatibles con un clima seguro. Y por lo tanto, Enel, que tiene compromisos corporativos internacionales, sumado también a lo que pasó con los fondos soberanos noruegos. Noruega ha levantado mucho capital con el petróleo, pero ha invertido inteligentemente en fondos soberanos como los que tiene Chile. Sin embargo, recientemente empezó a mirar qué tan compatibles eran esos fondos soberanos, qué tan alineados estaban con la descarbonización y también le dieron una señal de alerta a Enel. Dijeron, ¿saben qué? Ustedes tienen que apurarse con el cierre de termoeléctrica, de lo contrario vamos a sacar nuestros activos y vamos a dejar de invertir en ustedes. Entonces, por lo tanto, es una cosa que tiene que ver con medio ambiente, pero también con presión, digamos, regulatoria y finalmente porque simplemente los números dan. Hoy día, operar una central termoeléctrica obsoleta es menos rentable que construir una central eólica o solar nueva. Ya que estamos hablando de combustible y hemos visto una gran crisis en el petróleo por la demanda, por la poca actividad mundial. Vimos casos insólitos ¿te acuerdas tú de estos futuros de petróleo que costaban valores negativos, que había que pagar, te pagaban para que te lo llevaras? Esto se ha corregido naturalmente, no es normal, pero en todo caso vamos a tener tipo de combustibles de este tipo que van a estar con precios bajos durante mucho tiempo probablemente, por la actividad económica deprimida, ¿no? Sí. Esto hace que la inversión o el incentivo a la inversión en tecnologías limpias vaya a perder un poco de competitividad en el corto y mediano plazo, ¿no? Yo diría que no, de hecho, al contrario, post Acuerdo de París el precio del petróleo bajó bastante, desde entonces las energías renovables siguieron adelantando la baja de costo. Si uno mira las curvas de costos de que había para energías renovables, hace poco salió un estudio mostrando que se habían adelantado en 30 años, es decir, hoy día estamos viviendo y beneficiándonos de los costos de energía que teníamos proyectados al año 2050. Y esto también se está replicando al tema de baterías, porque hay muchas centrales de baterías que también han bajado sus costos en forma súper rápida. Eso significa entonces que una central solar con almacenamiento está costando lo mismo que una central solar costaba hace 5 años. Y eso de mantenerse va a mantener la presión por los combustibles fósiles. Y por tanto el consenso económico y del gremial ambiente político es que vamos a un camino 100% renovable. Y eso es bueno para el país porque los combustibles fósiles no son lo que nosotros producimos y por tanto todo lo que contribuye hacia eso también contribuye a nuestra independencia energética. Si el 2050 era la meta y tú dices que está cambiando todo mucho más rápido, ¿cuándo te imaginas tú que vamos a tener una matriz energética completamente renovable? Mira, hay modelaciones de la Universidad de Stanford que indican que el 2030 perfectamente se puede tener 100% renovable, pero eso requiere una serie de inversiones e incentivos para el almacenamiento energético. También requerimos construir más líneas de transmisión. Es por eso que yo creo que probablemente vamos a llegar a un torno a 70% de energía renovable al año 2030 y potencialmente más hacia el 2040. Pero la gracia de esto es que hoy día el futuro es eléctrico, el auto va a ser eléctrico, la energía va a ser eléctrica, la calefacción debería apuntar a la electricidad, pero esta abundante generación que se da de día no se consume siempre y es por eso que es necesario adoptar otras estrategias para hacer uso de esa energía abundante y barata. Y ahí aparece la estrategia de hidrógeno verde que está impulsando el ministro Llobet. Hace poco me convocaron junto al presidente Lagos y a otros exministros, Janet Van Wolferstorff y otros, para poder ayudar a construir esta estrategia
de hidrógeno verde, y eso va a permitir entonces no tener solamente electricidad y para autoeléctricos, porque en general muchas aplicaciones requieren densidades energéticas mucho más grandes. Yo tengo un auto eléctrico, la mitad del auto se va en batería y eso me da 200 kilómetros, siendo que 10 litros de benzina te dan lo mismo. Entonces el hidrógeno verde permite tener un combustible denso que se puede utilizar en aplicaciones como el transporte marítimo, como el caso de los camiones de minería y también en aviación. Marcelo, explícanos un poco el hidrógeno verde, de dónde se obtiene, qué ventajas tiene o si no tiene Chile para eso y de qué se trata. Explícanos. Explícame. Esto va un poco, sí, va un poco de la onda de cuando uno pensaba que alguien había inventado un auto que funcionaba con agua. ¿Qué es lo que ocurre? Que el agua es el producto de la combustión. Cuando tú le pones energía, puedes ponerlo para que nuevamente se transforme en el reactante, lo que es antes de la combustión. Es decir, en vez de generar el producto, genera el combustible con la energía de un proceso que se llama electrólisis, que se hace con energía que muchas veces es determinante su costo, y como la energía del norte sobra muchas horas, y va a ser muy abundante y va a ser muy barata, y lo es hoy día, significa entonces que uno puede aprovechar esa energía y transformarla en estos combustibles como el hidrógeno. El hidrógeno tiene muchas aplicaciones, se utiliza por ejemplo para la creación de metanol, también para la creación de explosivos, para el mismo amoníaco que se utiliza como fertilizante, y por tanto tener este combustible altamente denso significa que podemos tener un combustible hacia el futuro, en el sentido de que la minería tiene una caducidad. La minería va a consumir mucha energía, pero va a haber un momento que no va a haber más minerales, y en ese momento vamos a tener una capacidad instalada de producción de combustibles limpios que requiere el mundo, con el cual podríamos entonces dar una solución energética al resto de los países que también se quieran descarbonizar. ¿Chile tiene ventajas comparativas para este hidrógeno verde? ¿O como cualquier país? No, mucho más, porque en general tenemos el camino más limpio para energía solar barata. Tenemos la demanda de los principales consumos iniciales en la minería, y por tanto cuando generas mucha energía y la consumes en el mismo lugar, y por tanto la logística se ha hecho mucho más simple, y esos mismos puertos que utilizamos para poder exportar minerales o importar gas natural lo podemos hacer de vuelta para devolverle entonces al sistema global estos combustibles limpios que antes importábamos como combustibles sucios. Así que yo creo que es una oportunidad tremenda, histórica, que tenemos que empezar a aprovechar, porque la energía renovable, si bien metimos el gol, le pegamos de rebote, no apostamos derechamente en ella, nos vimos beneficiados. En este caso nadie va a apostar por nosotros. El hidrógeno verde es una apuesta que tiene que tomar el país hacia su futuro, y por tanto yo creo que con el compromiso que tiene el gobierno, más el apoyo transversal de otros actores, tenemos la chance de poder capitalizar en esto y transformar un futuro para Chile mucho más promisorio y eterno de crecimiento. El hidrógeno verde es aquel que es capaz de, por ejemplo, mover camiones pesados, buques pesados, porque hoy día entiendo que tiene poca posibilidad de que tener un buque eléctrico, ¿no es cierto? Entiendo que no tiene la potencia o la fuerza, no sé si es el término exacto o técnico, pero este hidrógeno verde es el que va a poder masificarse en la movilidad, ¿no? Sí, la batería eléctrica tiene una densidad que es 20 veces menor que el hidrógeno, y por tanto el volumen que tendrías que utilizar para poder hacer andar un buque, la mitad del buque tendría que ser batería, y el peso sería imposible. Pasa lo mismo con los camiones. Un camión de minería consume 3 metros cúbicos de diésel al día, y eso para poder reemplazarlo tienes que tenerlo en volúmenes compactos. Entonces el hidrógeno verde es una oportunidad. ¿Y para cuándo es, Marcelo? ¿Para cuándo es el hidrógeno verde? Yo creo que estamos, mira, el fondo lo que importa, el insumo más importante es el costo de la energía eléctrica. Energía solar fotovoltaica está entre 30 a 20 dólares por megawatt hora. Cuando llegue a 10 dólares por megawatt hora, que se proyecte que va a ocurrir en el corto plazo, 5 o 10 años, entonces el hidrógeno verde que podríamos entregar al sistema va a ser competitivo y más barato que el hidrógeno sucio que ya todavía se consume. Entonces, por tanto, yo creo que apostando bien, haciendo las primeras inversiones, no esperar que el resto lo haga, sino que también nosotros lideremos. Nosotros creo que podemos avanzar bastante en esta solución que puede ser un pilar, y es un pilar de la descarbonización del país, porque por lo menos necesitamos hacerlo. Si el compromiso que adquirió el gobierno para descarbonizar requiere de combustibles que reemplacen el petróleo que se ocupa en la minería, en transporte y en 2030 puede funcionar y puede entrar con fuerza el hidrógeno verde al cual hacen mención.
Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que hacia el 2030, un poco antes, en general, todas estas curvas, lo bueno es que se han adelantado en sus costos y no se han demorado, y por tanto, en general, yo creo que todos han subestimado la proyección. Las baterías de ion litio bajaron mucho más rápido, los paneles solares, y por tanto también uno debería esperar que la disponibilidad del hidrógeno verde debería ser más temprano que tarde. Marcelo Mena, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento esta noche aquí con nosotros. Que te vaya muy bien. Encantado. Muchas gracias. Chao, chao, buenas noches. Y la pregunta del día tiene que ver justamente con las cuentas de la luz. Tras decretarse la emergencia sanitaria, subió, dice el 97% y bajó solo el 3%. Hacemos una pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y para conversar con el capellán del Hogar de Cristo, el jesuita José Yuraces. José, buenas noches, gracias por recibirnos. ¿Cómo estás? Buenas noches, Matías. Muchas gracias por el contacto. Bueno, a ti por recibirnos en tu casa y pues sabemos que además que estas son las horas de mucho trabajo de ustedes, pues estas son las horas y en estos tiempos, y en esta, no por estos tiempos me refiero solo a la pandemia, los inviernos, el frío, ustedes salen a... Estos son los momentos más duros. ¿Cómo lo están viviendo, José? Súper general la pregunta, si se quiere, pero tú puedes comparar con años anteriores. ¿Cómo lo están viviendo? Mira, no, ha sido bien particular este año porque desde que comenzó la emergencia en el mes de marzo, preventivamente iniciamos cuarentena en casi todos los programas residenciales, y las hospederías que atienden a personas en situación de calle, que funcionan solo en horario vespertino y nocturno, también se ampliaron a las 24 horas. Entonces nos ha significado redoblar los esfuerzos sanitarios y multiplicar también los esfuerzos humanos, de alimentación, etcétera. Entonces, particularmente eso ha sido un cambio respecto de años anteriores. Claro, porque no sé si todas, probablemente los de enfermos más complicados estaban todo el día, pero recuerdo haber visitado algunos de los centros desde hace muchos años que los viejitos de calle llegaban en la tarde, a esperar su espacio para que les abrieran. Una vez que oscurecieran, podrían tener donde bañarse, comer y dormir. Y abrirlo de día significa entonces una pega extra enorme. Antes de que empezara el COVID, digamos, fue como para ayudar a cuarentenar, ¿no? Exactamente, y porque mira, nosotros tratamos en los programas que llamamos Casa de Acogida, son personas mayores de 50 años que han estado mucho tiempo en calle y ese es su hogar. Y efectivamente son la población o una de las poblaciones más vulnerables por distintas razones, ¿cierto? Por deterioro, por enfermedades de base. Entonces lo que queríamos hacer era precisamente cuidarlos a ellos y cuidar a los trabajadores del Hogar de Cristo. Entonces, por ejemplo, hemos impedido el ingreso de voluntarios y restringió totalmente las visitas. ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace en general? Porque las personas que trabajan allí, los funcionarios de salud, en fin, también tienen que salir, entrar, son su familia, y entonces es súper delicado el trabajo ahí. Sí, mira, lo que se hace es cumplir las disposiciones de la autoridad y hemos desarrollado nuestros propios protocolos. Y que hasta ahora ha sido exitoso eso respecto de los contagios que hemos tenido. Hemos tenido que lamentablemente 4 personas que han fallecido acogidos del Hogar de Cristo. Todos ellos tenían algún tipo de patología de base y nos indica que yendo al hospital por tratarse de otra enfermedad se contagiaron y lamentablemente fallecieron. Esto ha pasado en las últimas 2 semanas. Entonces, al igual que los 890 fallecidos que vamos contando hasta el día de hoy, de esos 894 han sido acogidos del Hogar de Cristo y lo hemos llorado y despedido como es debido. Sabemos que el coronavirus afecta a todos por igual, pero que la tasa de mortalidad más grande, en torno al 66%, está en los adultos mayores, ¿no es así? Eso en la parte sanitaria, pero sabemos que la otra parte de esta pandemia es la de la pobreza. Y esa va a afectar a las personas con que ustedes trabajan, porque ustedes trabajan con los pobres dentro de los pobres. Entonces me gustaría ver también cómo lo han vivido esa gente con la cual tú estás en el día a día trabajando y le estás buscando soluciones y ayudando en su vida. ¿Cómo los viven ellos? Ver que la angustia de
más pobreza, un país más pobre, probablemente les va a llegar menos ayuda. ¿Cómo lo están viviendo? ¿Cómo lo sientes tú? Mira, hay tantas reacciones como personas. Me ha tocado un par de personas que simplemente no creen y cuesta mucho entonces hacerles que tomen medidas como usar una mascarilla o mantener una cierta distancia. Y eso, bueno, tiene que ver con distintas cosas. Tenemos algunas residencias para personas con discapacidad mental y ahí evidentemente cuesta mucho hacer entrar, dar a entender para implementar las medidas. Entonces, bueno, hemos tenido que tener mucha paciencia y los trabajadores, particularmente, vestirse como hemos visto que muchos de los trabajadores de la salud están haciendo, ¿cierto?, protegiéndose mucho. Me parece a mí también súper importante destacar, nosotros tenemos la campaña Chile Comparte, que el Hogar de Cristo junto con muchas otras organizaciones. De hecho, con el Servicio de Ejército de Migrantes y con el Fondo Esperanza principalmente, además de la Red de Alimentos, la lanzamos el 31 de marzo, vislumbrando que iba a venir junto con la emergencia sanitaria el hambre. Y bueno, el tiempo, no es que nos ponga contento esto, pero nos ha dado la razón en el sentido de que ahora estamos viendo que el gobierno y la CPC y distintas entidades se han ido empezando a hacer cargo de esto, y también las organizaciones de base, las parroquias, las juntas de vecinos. Eso es una de las cosas que yo estoy viendo también aquí. Bueno, yo vivo en un barrio aquí en Los Nogales, en Estación Central, y quisiera destacar cómo las iglesias, las capillas, junto con las organizaciones, los clubes de adultos mayores, los clubes deportivos, están organizándose para ir en ayuda de aquellas familias que no están pudiendo parar la olla. Y eso es un ejemplo, porque yo estoy convencido que el Estado, el gobierno, no va a ser capaz de llegar a cubrir toda la necesidad. Necesitamos que se active esa fuerza comunitaria. Eso es la parte, la mitad del vaso lleno, o no, ni siquiera la mitad, un cuarto del vaso lleno, porque esto es bastante vacío el vaso, lo que nos va a dejar aparentemente la pandemia. Pero el que, teniendo un país más pobre, teniendo más gente en la pobreza, gente que estaba en los sectores vulnerables, cayó probablemente más abajo, vamos a necesitar ponernos a prueba en algo que a lo mejor habíamos dejado ya aparte porque estábamos convertidos en nuevos ricos, que es la solidaridad, la organización de base, que por los 80 sí que fue importante, con las ollas comunes, fue muy potente. ¿Tú ves la gente con ánimo de rearmarse, con energía para rearmarse desde la base social? O sea, mira, yo creo que no va a quedar otra. Entonces, como se dice, la necesidad tiene cara de hereje y vamos a tener que superar nuestro individualismo, atomismo, tal vez al que estábamos ya un poco acostumbrados, y reorganizarnos. Cuando yo por mí mismo no puedo satisfacer una necesidad fundamental, bueno, lo que toca es levantar la cabeza, pedir ayuda y organizarme. Y creo que en eso hay muchas organizaciones, bueno, en todas las comunas lo hemos ido viendo por la prensa, pero se puede ver, es cosa de darse una vuelta por los barrios en los sectores más populares, y eso está ocurriendo así. Tengo una cita de un dirigente de un campamento. Yo colaboro, además soy presidente de Techo y de Fundación Vivienda, y tenía, aparte de capellán del Hogar de Cristo, y entonces hemos estado muy en estrecho contacto con las comunidades de los campamentos y también con las personas que hemos colaborado para que desarrollen sus proyectos de vivienda. Y entonces un dirigente, no voy a dar el nombre porque me decía esta mañana, padre, ¿cómo le explico a mi hijo que volvimos a ser pobres? Estábamos antes en un campamento, tenemos ahora nuestra casa, pero hace 2 meses que no puedo salir a trabajar, y entonces ¿cómo le explico a mi hijo que volvimos a ser pobres? Esa desazón de alguien que ha dado 1, 2, 3 pasos y que ahora se encuentra con que no tiene para parar la olla. Bueno, eso se está multiplicando por todos lados. Y yo creo que, bueno, lo que va a tocar hacer es que vamos a tener que organizarnos. Me parece que aquí ahí tienen que concurrir todas las iniciativas, el Estado, los municipios, las organizaciones de base, las juntas de vecinos, etcétera, y recuperar el tejido social. Porque ¿sabe lo que está pasando también, Matías? Seguramente lo han dado a conocer. Hay un grupo emergente desde hace un tiempo que son los narcotraficantes o la narcocultura en los barrios, que tienen mucho acceso a dinero y se están transformando un poco en mecenas también, y eso es un arma de doble filo. La necesidad hace que algunas personas puedan acudir a ello, pero la verdad es que transformarse en cliente del grupo narco del barrio finalmente produce unas dinámicas
muy, muy, muy perversas que más que ayudar a construir el tejido social, lo destruyen. Y eso creo que es algo que tenemos que ver y que lamentablemente el Estado, en sentido más amplio, las policías, los gobiernos locales, no están siendo capaces de abordar con la seriedad y con la profundidad que la situación demanda. A propósito de cómo ha acudido el Estado a ayudar a las familias más empobrecidas en este caso, ¿qué te parece, cómo evalúas tú esa llegada? Es decir, está el bono COVID, está el IFE, que es el ingreso familiar de emergencia, está el seguro de cesantía para aquellos trabajadores que tienen, algunos de ellos no lo tienen, pero que tengan un contrato de trabajo y pueden utilizar su seguro de cesantía. ¿Has visto tú que el Estado ha respondido a la altura de las necesidades? ¿Siente que se ha quedado corto? ¿Qué te parece este escalonamiento al descenso que hay en los aportes decrecientes al tercer mes o al cuarto mes o al quinto mes? ¿Cómo estás viendo tú eso? Mira, yo creo que hay que mirar el conjunto. Voy a poner un ejemplo. Mira, el domingo pasado, aquí muy cerca del Hogar de Cristo, hubo un incendio de un CITES. Fue gran noticia en todos los medios de comunicación. Inicialmente activamos la parroquia de la Santa Cruz como albergue en coordinación con la Municipalidad de Estación Central y al poco andar nos fuimos dando cuenta que estaba también la disponibilidad de albergues sanitarios. Pero finalmente lo que ocurrió fue que ni se vinieron al albergue de la parroquia ni al albergue sanitario, un hotel, sino que todas las familias se fueron a casas de familiares. Entonces existe una red de apoyo y creo que tenemos que hoy día, junto con los apoyos del gobierno, que mira, por más grandes que sean, van a ser siempre insuficientes. Tenemos que apelar a esa red de familiar, ese tejido social que una buena cantidad de gente tiene. Hay otro grupo que no lo tiene, los inmigrantes que están aquí y que no tienen familiares, o algunos grupos de personas que han quedado aisladas, los adultos mayores, muchos adultos mayores que están solos. Nosotros tenemos un programa de atención domiciliaria de adultos mayores en el Hogar de Cristo, atendemos cerca de 3.500, cuidamos a los cuidadores. Hay mucha gente que está muy sola y que hoy día tiene además una restricción total de no poder salir. Entonces veo que a veces las mismas medidas de ayuda del gobierno por restringir, por ejemplo, la movilización, la movilidad al salir, están afectando a esa población. Entonces, en ese sentido, creo que las medidas han ido complementándose. Esto ahora último de las cajas de alimentos me parece acertado en el sentido de evitar que la gente salga, porque lo que queremos es impedir los contagios, y al mismo tiempo ojalá se hiciera activando a los almaceneros, a los comercios locales. Eso tiene, bueno, hay una tensión ahí con las economías de escala y con potenciar lo local. En general creo que todas las medidas van en la dirección correcta, pero soy convencido de que cualquier medida va a ser insuficiente. Aquí lo que hay que intentar hacer, junto con la asistencia, que no se transforme en asistencialismo, y ayudar a que las personas ojalá puedan ponerse de pie por sí mismas. Eso en algunos casos es bien difícil porque no se cuenta con redes, o por ejemplo los emprendedores del Fondo Esperanza, son 125.000 socias, la mayoría mujeres, se han quedado sin su fuente de ingreso, no han podido pagar esos microcréditos que se les ofrecían, y eso significa un frenazo, bueno, para ellos, para toda su familia, y eso es un síntoma de lo que está pasando en muchos lugares de nuestro país. José, me gustaría por último preguntarte, ya como ciudadano, como observador de tantas realidades en nuestro país, ¿tú sientes o ves a una sociedad capacitada hoy para un encuentro amplio, para un encuentro social, económico, político, que seremos capaces de aunarnos frente a este bicho común que nos ataca a todos más o menos por igual? ¿Cómo lo Yo tengo una tensión entre lo que espero y lo que quisiera que ocurriera y lo que creo que va a ocurrir. Me encantaría y apelo a que en circunstancias tan graves como esta que estamos viviendo, bueno, brote la generosidad y dejemos un poco de lado los sectarismos, las trincheras, sino que pensemos verdaderamente en el bien común. Y en ese sentido me parece que, bueno, el llamado del presidente de esta semana me parece fundamental, y creo que hay que apelar a la generosidad y a no tratar de sacar pequeñas ventajas políticas. También todas las iniciativas de colaboración que se han ido dando, más en un segundo momento que en el primero. Acuérdense que en una primera semana estaban peleando los alcaldes con el gobierno,
y creo que ha habido distintas instancias de coordinación que hay que seguir propiciando. Todo lo que sea conversar en los más distintos niveles y también entre el gobierno. Yo veo, por ejemplo, que entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Desarrollo Social no hay una total coordinación. Por ejemplo, personas en situación de calle que tienen COVID-19. ¿Quién se tiene que hacer cargo? ¿Quién tiene que ayudarlo? Hay una descoordinación, o se requiere una mayor coordinación. Entonces, en todos los niveles creo que tenemos que avanzar y yo creo sinceramente que así como en otros momentos de nuestra historia hemos logrado salir pacíficamente, civilizadamente, democráticamente, usando las instituciones, creo que esa es la manera que tenemos que hacerla y bueno, yo me propongo hacer lo que esté a mi alcance para propiciar eso y creo que todos tenemos que intentar hacer eso. A todo nivel, hay mocha, por así decirlo, aquí en el barrio y aquí hubo una iniciativa de la parroquia de la Santa Cruz, el padre Pedro Labrín, como bueno, somos compañeros de comunidad, conozco bien lo que él está haciendo. Él fue el articulador de una conversación de 6 o 7 organizaciones y eso mismo que ocurre aquí a nivel local, creo que tenemos que reproducirlo a todo nivel, que cuando tenemos un desafío común, bueno, veamos cómo juntos podemos abordarlo. Y creo que esa es la manera a nivel local y también a nivel más nacional. Reproducir eso que ocurre virtuosamente a nivel local, a nivel nacional. Creo que eso es lo que tenemos que hacer. José Yuracek, capellán del Hogar de Cristo, a ver si nos repites, Chile Comparte, ¿no? ¿Es la institución que se ha formado? ¿Es Chile Comparte? Sí, tiene una página web www.chilecomparte2020.cl. Ya, y ahí está toda la información. Ya, y ahí se puede hacer donaciones para lo que están haciendo ustedes con migrantes, con cajas. Exactamente. Chile comparte salud, Chile comparte conectividad también, Chile comparte agua y Chile comparte las cajas de alimentos. Tenemos distintas iniciativas por cada una de estas organizaciones con foco en las personas con las que trabajamos habitualmente y que, bueno, aspiramos o queremos llegar a los más pobres entre los pobres, donde a veces el Estado precisamente no llega. Así que agradecemos a todas las personas que puedan sumarse a esta iniciativa y también a otras muchas iniciativas, porque creo que tenemos que aquí promover desde las bases, desde las organizaciones locales, toda iniciativa que vaya en la ayuda de las personas más necesitadas. José Yuracek, capellán del Hogar de Cristo, buenas noches y muchísimas gracias, que te vaya bien. Muchas gracias, Matías, que estés bien. Chao, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos aquí en Vía Pública. En tiempos de pandemia, los niños no deben dejar de aprender. WebClass entrega continuidad pedagógica a colegios de Chile con módulos de planificación, evaluación de aprendizajes, cursos digitales, compromiso parental, aulas virtuales y administración. Más de 1 millón de alumnos asisten hoy virtualmente a clases. WebClass, líder en tecnología educativa. Más información en webclass.com. Nos vamos de inmediato a nuestra pantalla porque allí vamos a revisar de inmediato imágenes que nos llegan de Minneapolis, estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Sabemos que hace un par de días, hace 2 días, un hombre de 46 años, de afroamericano, fue muerto por la acción brutal de un policía en las calles. Imágenes que han sido contra reproducidas, lo más probable que usted las haya visto. Han contado, ahí está, estas son imágenes, entiendo que llegan en este momento, es decir, a través de nuestras fuentes informativas de las agencias, son imágenes que están llegando porque hace poco, en horas de la tarde, el gobernador de ese estado había decretado el estado de emergencia y había pedido a la Guardia Civil que se aproximara al lugar y que fuera a ayudar porque había saqueos, incendios y una violencia por segunda noche consecutiva que ha sido muy difícil de controlar por las autoridades. Sabemos que esta es una historia que no es nueva. Estos brotes de protestas por el abuso social, un policía negro, son imágenes que se han repetido miles y miles de veces. Esto no es primera vez, por favor. Un policía blanco que abusa de su fuerza contra una persona de raza negra en los Estados Unidos. Lo que pasa es que esto fue muy evidente, muy grosero, con mucha impunidad, diría yo. Este policía que no ceja en ningún minuto en su crueldad, teniendo absolutamente bajo control y reducido a Floyd.
de 46 años. El posible delito, lo cual se le acusa, por lo cual se le detuvo, es por la utilización de un billete falso, supuestamente, de $20. Luego hace que lo retengan, que lo esposen, lo reduzcan, lo lleven al suelo y teniéndolo en esa condición, con esposas en el suelo, este policía le pone su rodilla en el cuello, con una mano en el bolsillo, el policía, una actitud muy desafiante, mientras además este hombre en el suelo le pide por favor que lo deje porque no puede respirar. Bueno, en esa condición hay transeúntes que pueden grabar gracias a esto y pueden compartir con nosotros todas estas imágenes y han despertado estas otras imágenes de rabia, de molestia, de impotencia por el abuso frente a este hombre. Incluso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha prometido el compromiso del FBI, ha comprometido a la familia, o se ha comprometido con la familia a que va a haber justicia en este caso. Muchísima indignación que se ha traducido en violencia también en Minneapolis, estado de Minnesota, en los Estados Unidos. Son imágenes que están llegando en este momento de ese estado norteamericano. Volvemos a la pregunta del día que les habíamos planteado, si cómo le ha ido a usted con la cuenta de la luz tras decretarse la emergencia sanitaria. El 97% dice que le ha subido, el 3% que le ha bajado. Esto requiere una muy buena respuesta, porque esto no suena razonable, porque nos imaginamos que aquí los que responden, hay personas no solamente que responden por lo que les pasa en sus casas, que tampoco habría una muy buena razón para que subiera, sino que aquí hay gente, y se ha sabido de casos, de locales cerrados, locales que llevan 2 meses cerrados y le han llegado cuentas de la luz altas. La verdad que la autoridad tiene que expresar, tiene que explicar qué es lo que ha pasado allí. La fiscalización es importantísima en este caso. Vamos a revisar la temperatura. En este momento en la región metropolitana tenemos un termómetro que marca 9 grados con 4 décimas y el cielo está nublado. Para mañana viernes y pasado mañana sábado la situación es la siguiente. Mañana viernes tendremos chubascos, una máxima probable de 12 grados. Y para el sábado estará el cielo parcial y una máxima probable de 19. Revisamos lo que ocurrirá en otras 2 regiones del país. En Los Ángeles, región del Biobío. Los Ángeles tendrá el cielo parcial y una máxima probable de 12 grados. Y en Ovalle, región de Coquimbo, estará el cielo parcial y una máxima probable de 17 grados. Así que así está para mañana el tiempo. Radiohead transmitirá su clásico show del 94, Live de Astoria. Live de Astoria. Este es el mítico y ahora extinto London Astoria. Este es un vivo que en aquella oportunidad la banda interpretó 17 canciones, incluyendo algunos de sus temas más icónicos. La banda británica lanzó oficialmente este vivo de Astoria en VHS y DVD el año 95 y 2005 respectivamente. Mire, Radiohead, con la intención de entretener a sus fanáticos durante el encierro, bueno, ha estado subiendo a su canal de YouTube diversas presentaciones, como esta presentación en Lollapalooza en Berlín 2016, un concierto en Buenos Aires el 2009 y su presentación en Coachella en 2012. Esta noche revivimos su presentación en los 25 años de Lollapalooza en Chicago con Karma Police. Y con Radiohead nos despedimos. Les agradecemos su atención y le deseamos que esté muy bien, que se cuide y que nos ayude a que todos nos cuidemos. Muy buenas noches y gracias por venir.